todos. Mi nombre es Estela Pérez y en nombre de la empresa Serra les damos una cordial bienvenida a todas las personas que se han hecho presente en este momento, ¿no? Un poco para hacer introducción al conversatorio que se va a tener el día de hoy, queríamos indicarles un poco de quiénes somos nosotros como empresa Serra. Nosotros tenemos como compromiso ante la sociedad el tema de mejorar el medio ambiente, realizar esa sinergia entre Estado, sector privado y la comunidad para poder hacer una mejora en la calidad ambiental. Y ahondando un poco más a las actividades que tenemos como empresa Serra, informarles que tenemos nosotros dentro de nuestras atenciones dos divisiones, los que son división de Serra Medio Ambiente y Serra Energy. Buenas noches con todos. Decirles que esta noche tenemos un público muy diverso, tanto de Perú como de Colombia. Estábamos muy complacidos por su presencia. En primer lugar, comentarles que el marco de este seminario serán aquellos contaminantes de la industria minera que a través de procesos de migración son llevados hacia diversas matrices ambientales, ¿no? Afectando a los diferentes receptores biológicos en el sitio. Yo haré un marco introductorio considerando la diversidad que hay esta noche para luego pasar a la segunda parte cuyo contenido es de alto valor para todos ustedes. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman por favor cuando lo puedan ver? Correcto. Sí se ve. Bien, un poco para dar el marco del contenido general de esta noche. La primera parte, que son fuentes de contaminación en la industria minera, va a estar a cargo de mío, y la segunda, tercera y cuarta parte va a estar a cargo de Cristian Díaz, ¿no? Más adelante vamos a darles más inquietud de esto, ¿no? Bien, un poco para hablar de forma general y considerando la diversidad de estudiantes que también pueden estar, voy a dar un marco, digamos, de la minería en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos principalmente tres tipos de explotaciones, ¿no? Una explotación a cielo superficial o a tajo abierto, que le llaman, una minería subterránea y una minería aluvial. Generalmente la minería superficial extrae minerales de cobre, de oro, de plata, y tenemos diversas minas, por ejemplo, Cerro Verde, Sauder Perú, Las Bambas, entre otras minas, ¿no? Igual para la minería subterránea tenemos diversas explotaciones de oro, polimetálicas sobre todo, y en el país, ¿no? Y hablando de la minería aluvial, por ejemplo, tenemos en Madre de Dios la explotación de minería de mercurio, ¿no? Perdón, de oro, para lo cual usan el mercurio como, digamos, material para extraerlo, ¿no? Entonces, ¿me confirma si pueden ver bien el dibujo, la diapositiva? Se ve claro. Sí se ve. Ya, gracias. Sí Bueno, se un ve. poco para hablar de la minería aluvial de oro. Bien, nosotros en las diapositivas hemos considerado, identificado las fuentes primarias, las fuentes secundarias de contaminación, cuáles son los mecanismos de liberación al medio ambiente, cuáles son los mecanismos de transporte de estos contaminantes hacia las matrices ambientales, el punto de contacto entre las matrices ambientales y los receptores, y finalmente Cristian nos va a ahondar un poquito más sobre las rutas de exposición, ya sean oral, inhalación dérmica, a los diferentes receptores que pueden ser adultos, niños, flora y fauna acuática, flora y fauna terrestre, ¿no? Entre otros. Entonces, por ejemplo, en la minería aluvial de oro, tenemos como fuentes primarias a los depósitos de mineral, que son los que se extraen en los primeros metros de la minería, ¿no? Porque los bancos de mineral de oro están sobre todo en la profundidad, ¿no? A partir de 1,5 metros para abajo. Entonces, estos depósitos son colocados directamente en el suelo sin recubrimiento alguno y son una fuente de contaminación, ¿no? Finalmente tenemos el proceso de amalgamación,
que se produce cuando se añade mercurio a la mezcla de oro, de concentrado de oro, el cual es extraído por métodos gravimétricos, ¿no? Entonces, estos relaves, producto de esta amalgamación, pueden tomar contacto con el medio ambiente, ¿no? Finalmente tenemos el mercurio volátil, el cual se produce en el proceso que le llaman retorta, que es como una olla de presión en el cual el mercurio es extraído de la solución de la amalgamación, de la amalgama, para ser reutilizado en el proceso, ¿no? Finalmente también tenemos como fuentes secundarias actividades mineras adyacentes al sitio, almacenes de mercurio, aceites, combustibles, lubricantes usados en la industria, ¿no? ¿Qué pasa con estas fuentes? Estas fuentes son contaminantes y pueden liberarse al medio ambiente, ya sea por dispersión de estos relaves, derrame del agua contaminada, derrame de aceites, lubricantes y combustibles, derrame de mercurio, volatilización, y son trasladados como mecanismo de transporte por lixiviación, infiltración, escorrentía superficial, erosión eólica, volatilización, a los puntos de contacto que son las matrices ambientales, que pueden ser el suelo, el agua superficial, el agua subterránea y el aire, ¿no? Siguiente, a ver. Ya, a ver, allá, ahora sí. En lo que es minería polimetálica subterránea tenemos un sistema parecido, ¿no? Son varios procesos. Voy a dar paso al señor Francisco Arrieta para que nos explique un poco, digamos, el proceso de extracción para la minería subterránea, y a partir de ello tenemos el mismo mecanismo anterior, ¿no? Adelante, señor Francisco. Me confirma si tiene audio. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Para aclarar el punto de la explotación en una minería subterránea. Generalmente la minería subterránea se desarrolla pues dentro del encampane, en este caso es en interior mina. Para ello es necesario la utilización de explosivos como la dinamita, el anfo, y para el traslado de este material derribado se utilizan carros mineros alados por una locomotora que generalmente es a batería. Este mineral ya que ha sido que sale de los frentes es llevado hacia unos ore passes que existen dentro de la mina, que son chimeneas que comunican con el último nivel, donde está, es el nivel más o menos donde se encuentra la chancadora primaria de toda mina. Entonces son soltados a través de chimeneas y luego son recuperados en el último nivel ya a través de carros mineros de mayor tonelaje y alados por locomotoras también de mayor tonelaje. En este caso es llevado hacia la chancadora primaria y triturado el mineral. Luego de la trituración pasa a un proceso de flotación. Bueno, en la trituración también se emplea los molinos que muelen el mineral hasta un grado de tal manera que puede ser tratado químicamente. Luego de esta molienda pasa a unos tanques de flotación donde a través de químicos es flotado cada uno de los minerales que contiene ese producto. Puede ser el cobre, el plomo, el zinc, que son generalmente los tres productos que mayor abundan acá en nuestro medio, que es el Perú. Bien, en rasgos generales sería eso. Quizás podemos
mencionar de que en el proceso de disparo, lo que contamina al medio ambiente son los humos de gases. Generalmente se producen accidentes por la inhalación de estos productos, que más tarde el señor Cristian posiblemente se va a referir. Bien, gracias. Para continuar, entonces, como bien ha identificado el ingeniero, tenemos estos procesos, ¿no? Que son la perforación, la voladura, el carguío y acarreo de este material, el chancado primario, ¿no? Estos tres procesos ya producen una dispersión de polvo, ¿no? Una dispersión eólica. Finalmente, las celdas de flotación, en los cuales se usa cianuro de sodio, saltato de sodio, que son productos muy tóxicos, ¿no? Tanto para el ser humano como los otros receptores biológicos. Finalmente, también tenemos las fuentes secundarias, como por ejemplo los depósitos de relaves con altos contenidos de metales pesados, que pueden ser cobre, plomo, arsénico, ¿no? Y en la boca mina, generalmente, dado que están en contacto con agua subterránea, se producen aguas ácidas de mina, ¿no? Que también tienen contenido de metales pesados. Finalmente, también el desmonte de mineral, el cual en contacto con la lluvia también podría producir estas aguas ácidas, ¿no? Con los mismos mecanismos anteriores, estos contaminantes pasan hasta al suelo, al agua superficial, al agua subterránea y al aire, afectando estos receptores biológicos, ¿no? Y finalmente voy a pasar también al ingeniero Arrieta para que nos explique, digamos, un poquito los procesos para la minería superficial de cobre, en los cuales se identifica dos tipos de mineral, ¿no? Sulfuros de cobre y óxidos de cobre, y de acuerdo a cada uno de estos procesos se produce unos pasos, ¿no? Ahora adelante, ingeniero. Gracias. Bien. Para la minería superficial o tajo abierto, la diferencia está en que en la minería superficial se mueven grandes cantidades de mineral. Por ello es la diferencia con la minería subterránea, más que todo. ¿Por qué? Porque se mueven grandes cantidades. Por decir un ejemplo, en Cerro Verde se perfora casi 5 días en el día y se dispara un fin de semana o un próximo a los 5 días y se sacan más de 1 millón de toneladas de mineral entre desmonte y mineral. Lógicamente, el mineral es trasladado hacia las chancadoras primarias mediante ya carros de gran tonelaje. En algunos casos, como en Sauder, se utilizan los trenes que jalan mineral hacia la chancadora. Y luego, en el proceso de la chancadora, pasa por una hora primaria para reducir el tamaño de los bloques de mineral, luego a una chancadora secundaria. Inclusive existen en algunas minas una chancadora terciaria, con la finalidad de reducir poco a poco estos bloques de mineral. Luego después pasa a los molinos, donde es ¿Se perdió el audio? Parece que se fue un poquito el audio. Sí, sí. La Ahora señal. vamos Se a esperar congeló. que se restablezca. Ujú. son donde se realiza. Bien. Ya está, ya volvió. Sí. Bien. Sí, se perdió el audio por un pequeño momento. ¿No? Ya, no sé si algo quedó pendiente. ¿Algo? Escuchamos
Escuchamos, Un ingeniero, poquito para hasta... que puedan diferenciar el tema de el procesamiento de los sulfuros versus los óxidos, ¿no? O sea, en el tema de sulfuros, que generalmente están los óxidos están en la superficie muy cercana al aire, digamos, y los sulfuros están mucho más profundos, más enterrados. Entonces, para lo que es sulfuros, utilizan para la flotación santatos de sodio versus los óxidos que se van acumulando a través del tiempo y se procesan en unas etapas más avanzadas de la mina, donde se utiliza ácido sulfúrico, ¿no? Y luego pasa por un proceso de refinación. Es un poquito para diferenciar el tratamiento de ambos minerales, ¿no? Ujú. Ya. ¿Quiere que me refiera, que aclare un poquito más sobre el Sí, tema? sí, sí, Ya. puedes ampliar un poco más. Como ya lo dijo usted, bueno, en toda minería superficial siempre va a existir estos dos tipos de mineral, los óxidos de cobre o los carbonatos de cobre, que son casi superficiales. ¿Por qué óxidos? Porque están en contacto con el aire, por eso se oxidan. Y también se convierten en carbonatos. Pero el mineral que está más abajo ya son sulfuros de cobre. Entonces, casi siempre se empieza en toda mina subterránea o directa a tajo abierto a procesar primero el óxido. Es así que, por ejemplo, Cerro Verde se demoró más o menos 7 años en producir o tratar el óxido de cobre primero. Luego recién se instalaron las plantas hidrometalúrgicas para el proceso de flotación para tratar los sulfuros. En el tratamiento de los óxidos, generalmente se utiliza el ácido sulfúrico diluido. Esto se va regando como si fuera una cancha de fútbol, se va regando por encima y luego se recoge ese producto, solución preñada, le dicen, donde el cobre está diluido y se traslada a las plantas de tratamiento ya salen en las planchas, se producen los cátodos de cobre y hay unas plantas donde se obtienen estos cátodos y ya se produce otro proceso en este caso. Y estas planchas van directamente ya a hilo para su comercialización. Claro. Y en el caso de los sulfuros, se obtienen concentrados. Como producto final de esta hidrometalurgia, salen los concentrados de cobre, que tienen contenido, lógicamente, de oro y plata. Y estas pasan a la fundición, también en hilo, donde en la fundición ya salen en ampollas, en barras de cobre que también son comercializados al exterior. No tenemos ningún proceso industrial para obtener otro tipo de producto de cobre. Por ello es que nuestras exportaciones casi generalmente son hacia el exterior en forma de concentrado. Bien. Sí, gracias. Sí, como un comentario adicional, bueno, vamos a seguir creciendo en minería de cobre, dado que, por ejemplo, los paneles solares utilizan bastante este mineral y va a ir creciendo la demanda, ¿no? Entonces, es importante este metal todavía para nosotros, ¿no? La minería peruana. Gracias. Voy a dar pase a Cristian para que continúe con la exposición. Gracias.
Vale, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me avisan si se Sí. ve bien? Ok, vale. Bueno, de nuevo para todos nuestros invitados, muchas gracias por conectarse. Cuando se habla de la industria minera, eh, a veces cuando no se tiene el conocimiento de fondo, se piensa que equivale a la caja de Pandora, ¿no? Y si uno lo piensa y se mete en el imaginario popular, pues es básicamente lo mismo, ¿no? A Pandora le dieron una caja, le dijeron que no la abriera, pero ella era muy curiosa y cuando la abrió, pues salieron todos los males del mundo. Cuando se habla de minería, estamos retirando eh, capas y capas de tierra, literalmente se están liberando pues todo lo que contiene ese bloque geológico en cuestión de elementos. Algunos de estos elementos pueden tener unas características tóxicas importantes, otros no tanto. Lo importante de todo este proceso es conocer de qué estamos hablando y en qué nos estamos metiendo. Yo les voy a hablar un poco de todo de una manera muy somera, porque cuando hablamos de evaluación de riesgo, cuando hablamos de gestión de riesgo, cuando hablamos de comunicación de riesgo, se deben hacer abordajes específicos para cada contexto en especial. Vimos a través de las palabras y la experiencia del ingeniero Arrieta, pues todo el proceso primario relacionado con la minería polimetálica, la minería de cobre, la minería de oro, y pudimos entrever que con el simple hecho de reducir el tamaño de partícula, así nomás, se estarían generando, por ejemplo, polvos. Podrían viajar en la dirección que sopla el viento y podrían llegar o a poblaciones o depositarse en el camino en función de la gravedad y alterar algunos equilibrios en los ecosistemas. Y esa alteración de los equilibrios en los ecosistemas podría llegar a traer consecuencias negativas. Dense cuenta que en mi discurso siempre estoy hablando como podría, es posible, sucedería, porque no tenemos la certeza absoluta de lo que está pasando hasta que estemos analizando los datos específicos del sitio. Cuando hablamos de impactos generales en la industria minera, tenemos grandes retos, ¿sí? Porque en la industria minera, y como lo veíamos en las anteriores intervenciones, puede darse una contaminación del recurso agua, se generan desechos mineros que dependiendo del tipo de minería que se esté haciendo, si es a cielo abierto, si es subterránea, si es aluvial, atrás, porfis. Si es aluvial, vamos a tener diferentes tipos de desechos. Ya si tuvimos que hacer extracción química del mineral de la matriz reducida a través de los molinos chancas, ¿es que se llaman? ¿Cómo es? Chancadores. Chancadores, gracias. Que son molinos finalmente que reducen el tamaño de partícula, pues vamos a tener diferentes posibles sustancias que entran en el medio ambiente. También podríamos llegar a tener contaminación atmosférica y hay algo, digamos que siempre se deja de lado, pero realmente podría llegar a convertirse en un obstáculo muy grande, que son los impactos sociales. Vamos a, antes de entrar a hablar de comunicación del riesgo, unas cuantas diapositivas adelante, entraríamos a hablar específicamente de estos impactos sociales. También tenemos un reto y es que pues sí o sí, con alta probabilidad, vamos a tener una degradación del paisaje y una pérdida de biodiversidad por el impacto que podría llegar a tener la minería si no se desarrolla de una manera adecuada y de una manera responsable. Y pues obviamente va a consumir una gran cantidad de recursos naturales que podría llevar a ese desequilibrio ecosistémico que podría llegar a tener connotaciones negativas. Generalmente lo que uno ve es que en la
en un porcentaje importante de este tipo de intervenciones antrópicas en minería, se presentan todos estos problemas. Y estos problemas generalmente se presentan porque a veces no se hace una adecuada proyección del proyecto en cuanto a qué pasaría si. Digamos que todo enfocado en la parte de prevención de los riesgos que se pudieran presentar en el proyecto. Porque hay un abordaje muy intenso desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de cómo explotar los recursos, pero a veces se salen de las manos algunos aspectos medioambientales que traen consecuencias negativas, no solamente para el medio ambiente, sino también problemas incluso de salud pública y problemas económicos para las empresas, porque por los impactos sociales habría inconvenientes para el desarrollo de estas actividades. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Así como en la caja de Pandora, ustedes todos hemos escuchado hablar de la caja de Pandora, donde dice que Prometeo le trajo el conocimiento a los humanos, ¿no? Que será el que robó el fuego de los dioses y se lo trajo a los humanos. Eso no le gustó a Zeus. Zeus entonces se quiso vengar de la humanidad y le dio una caja, hizo la primera mujer que se llamaba Pandora y le regaló en su boda una cajita y le dijo, no la abra. ¿Sí? Y de ahí salieron todos los males. ¿Sí? Es como la misma historia de Eva, pero en un escenario diferente. Cuando salen todos los males y haciendo o equiparándolo con el tema de la minería, pues es que no sabemos muchas veces cuáles son las composiciones geoquímicas de un sector determinado. Incluso cuando se hacen estudios de suelos en mi terreno, yo hago un análisis de suelos y hago un análisis de composición de suelos, hago otros 100 metros más arriba, abajo, hacia el norte, hacia donde sea, y puedo encontrar composiciones totalmente diferentes. No sabes, es una matriz demasiado compleja que puede tener muchos componentes en grandes cantidades, en pequeñas cantidades, algunos componentes tóxicos, otros no tantos. Pero cuando hablamos de contaminantes típicos de la minería, pues acá nos estamos atreviendo a nombrar algunos de los más representativos. Por ejemplo, el cianuro, que ya lo nombramos anteriormente, utilizado comúnmente en la minería del oro para separar el metal del mineral. Y luego el mercurio para hacer la amalgamación o el amalgamamiento en la minería de oro. Pero pues un incorrecto uso de estos elementos podría traer unas consecuencias bastante críticas que de hecho las hemos podido medir en todos los países del mundo donde se han utilizado estas técnicas de extracción y tenemos problemas principalmente de mercurio por aspectos relacionados con su toxicidad y su permanencia en la cadena trófica. También pueden liberarse plomo durante actividades de minería y procesamiento de estos metales, que pues es perjudicial para la salud humana y para la salud de otros seres que hacen parte del ecosistema. Es tan complejo el problema del plomo que no hay una dosis que se considere segura y hay que tomar decisiones políticas, digamos que ya cuando uno se pone el sombrero de regulador, hay que tomar posiciones políticas para saber hasta dónde uno puede permitir unos niveles aceptables de plomo en determinado compartimento medioambiental para poder ejercer esa regulación. También podemos tener arsénico, que está presente en minerales de cobre y oro, y pues obviamente se podría estar liberando durante el proceso de chancado o posteriormente. Podemos tener cadmio, es un metal del grupo de los metales pesados, que es tóxico para los humanos y el medio ambiente y tiene un problema adicional y es que muchas plantas que utilizamos para comer tienen una predilección
para absorberlo radicularmente, y pues entonces lo que le hacemos a la naturaleza de botar el cadmio, ella no lo regresa gentilmente a través de los alimentos. También podemos tener níquel, que pues a menudo está presente en los minerales de las zonas de extracción de cobre, y puede ser liberado durante la minería y es tóxico a altas concentraciones. Incluso algunas formas del níquel son consideradas cancerígenas. Así como están estos 6 exponentes, para cada escenario, para cada tajo, para cada intervención, para cada proyecto, se pueden presentar diversos otros o estos mismos componentes que podrían llegar a tener algún impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente si no se manejan de manera adecuada. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, el conocimiento sobre algunas sustancias que en este momento, pues a cualquier persona ustedes les preguntan sobre el mercurio y pues dicen es malo, es tóxico, es veneno, es una cantidad de cosas, pero pues era una sustancia de amplio uso por allá hace mucho tiempo, en la época victoriana, perdón, que se usaba, por ejemplo, para remover el pelo de los sombreros. ¿Sí? Ustedes recordarán al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Era una referencia a esa enfermedad profesional de los sombrereros que para darle ese acabado al fieltro del sombrero, pues utilizaban mercurio. Y también se utilizó para el tratamiento para el dolor de los dientes de los niños. Entonces calculen ustedes el tamaño del desconocimiento que teníamos, pues eso fue hace ya 220 y tantos años, pero digamos que este aprendizaje a las malas a veces hace parte de la evolución humana, ¿sí? Y pues ya los que tenemos cerca de 45 años, no sé, pues acá creo que los que somos más grandecitos somos el ingeniero Arrieta y yo. Existía algo que cuando uno se raspaba las rodillas de niño, se le ponían mertiolate o mercurocromo, que ardía terriblemente. Pues, bueno, ahí hace mucho tiempo, la primera formulación tenía mercurio, después la cambiaron a otra sustancia que ya no lo contenía. Estoy hablando de los 80, pero antes sí la llegaron a tener. Entonces, el desconocimiento también juega un papel importante en la visibilización de los problemas, porque empiezan a ocurrir situaciones que nadie se explica y empiezan los científicos y las personas observadoras a hacer asociaciones hasta que finalmente encuentran cuál es, digamos que la fuente de ese mal. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor. Con el mercurio tenemos un problema grande y es que en la siguiente diapositiva tenemos problemas de bioacumulación a través de la cadena trófica. Entonces, pues, se va acumulando a través de que, pues, si está presente en el agua como consecuencia de un mal manejo en una extracción aluvial de oro, que ese es un problema gigante que tenemos en Colombia, en Brasil, en Perú, en toda esta zona del mundo y en otras también, pues va a haber presencia en el agua, eso va a migrar al plancton, luego los peces pequeños se comen este plancton y va aumentando en la cadena trófica y se va incrementando su concentración, porque ahí ya no tenemos el elemento mercurio, que es ese metal líquido con el que jugábamos algunos de niños, sino que se convierte en metilmercurio. Y el metilmercurio es una sustancia que es más lipofílica, es decir, que puede penetrar y quedarse en la zona o en la parte grasa de los seres que se exponen a estas sustancias. Y otra vez la naturaleza, por justicia poética, pues nos devuelve el favor que le hicimos vertiendo mercurio como metilmercurio creo que este es un atuncito el que tenemos ahí. Siguiente, por favor.
El metilmercurio tiene muchas implicaciones, tiene problemas de neurotoxicidad porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Incluso ustedes pueden encontrar un video en YouTube donde se ve qué pasa con las neuronas cuando entran en contacto con el mercurio, y es bastante dramático. No lo voy a presentar acá por el tema del tiempo. También podemos tener problemas de alteración de la homeostasis del calcio, porque estamos hablando de mercurio +2, y el calcio, que también es +2, puede tener puede haber un intercambio catiónico, y pues altera la estructura de los huesos, y sobre todo en los niños que están creciendo, podría verse afectados de manera más importante. Generan especies reactivas de oxígeno, se unen a proteínas ricas en grupo sulfidrilo, y lo que hace es a veces inactivarlas. Las proteínas o las enzimas son proteínas que tienen una función biológica fundamental para que podamos funcionar como una máquina. Un ser vivo entendido como una máquina necesita estos catalizadores y estas sustancias en plena funcionalidad para poder mantener su homeostasis. Y cuando el metilmercurio se une a esas proteínas, las bloquea y pierden su función. Entonces son muchos los daños que puede ocasionar el metilmercurio. Siguiente. Eso es solo una parte muy pequeña de lo que podríamos llegar a tener. Siguiente diapositiva. Lo que podríamos llegar a tener en una exposición a, a sustancias presentes en un escenario particular de alguna intervención por minería, etc. Ahora, no es solamente el tema de que yo hice una extracción y que se me generó polvo y que tengo unos relaves y que se me contaminó el agua. Nosotros nosotros los humanos, nos autodenominamos como una especie superior, y generalmente hacemos este tipo de dibujitos donde decimos que nosotros estamos fuera del ecosistema, cuando nosotros somos un ser más del ecosistema. Y pues todo lo que nosotros estemos haciéndole, pues finalmente se regresa a nosotros mismos. Pero de manera esquemática podríamos hablar de que la minería del oro, cualquier minería de cobre, polimetales, etcétera, tiene impacto sobre 3 componentes medioambientales importantes. Son el aire, el agua y el suelo. Cuando llega al suelo, puede migrar a agua subterránea y llegar a cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tendríamos un caso en el que el cianuro puede contaminar las fuentes de agua, lo que puede dañar la vida acuática y hacer que el agua sea insegura para el consumo humano y animal. Estos casos que se están presentando acá siempre son relacionados con actividades que no tienen un control adecuado, ¿sí? Porque, pues, obviamente, cuando se hacen las cosas técnicamente, se reducen las probabilidades de que esto ocurra. Si la minería contamina el agua, afecta al ecosistema, la extracción de oro, por ejemplo, puede liberar también otros metales pesados como el mercurio, que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Cuando se libera a la atmósfera algunas sustancias, no solamente estamos hablando de polvo. Por ejemplo, el ejemplo que nos ponía Cintia de la retorta. Yo tengo una amalgama de oro, la caliento para evaporar el mercurio y que me quede el oro, la pepita, y después yo la fundo y voy y la vendo. Eso es lo que se hace en la minería artesanal. Y claro, yo caliento el mercurio, el pasa a fase de vapor, y una vez arriba no sube más de un par de metros, cuando otra vez vuelve a fase líquida. Es como si llovieran pequeñísimas gotas de mercurio que se depositan en los alrededores del sitio donde se hacen las retortas. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos poblaciones digamos que con una alta incidencia de problemas asociados a la exposición a mercurio. En Antioquia, por ejemplo, donde en los techos de las casas, en alguna época, se veían pequeñas gotitas de mercurio
básicamente en toda la población. Entonces, no es solamente el aire, el polvo, perdón, que se pudiera levantar en el proceso de reducción de tamaño de partícula, sino procesos posteriores los que podrían generar problemas para la salud humana. Incluso en procesos de refinamiento, en cobre, por ejemplo, a veces se producen dioxinas y furanos. Y estas dioxinas y furanos tienen unas connotaciones toxicológicas bastante importantes. Entonces, cuando uno hace el abordaje de un proyecto, debe contemplar absolutamente toda la cadena. Por eso estamos acá presentes, pues, una bióloga, un ingeniero de minas y todo el equipo de Serra, acá, pues, el químico, el toxicólogo, que a través del trabajo interdisciplinario podemos complementar esa información y podemos evidenciar cuáles son las posibles consecuencias de cada una de las actividades que se puedan llegar a desarrollar. Y hay alguien que es, digamos que el receptor primario, que es el operario, ¿sí? La persona que está metida en la mina, ya sea en un socavón, ya sea aluvial, ya sea en un tajo abierto, va a ser el receptor primario, porque va a ser digamos que el rompeolas de toda esta carga de contaminantes. Por lo tanto, si no tiene una debida protección, pues, bueno, no va a ser tan longevo como nuestro ingeniero. Pues, es una evidencia de que haciendo las cosas adecuadamente, se minimizan los riesgos de enfermar como consecuencia de la exposición a algunas sustancias derivadas del proceso extractivo. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando yo les dije, les nombré las palabras análisis de riesgo, ¿vale? Entonces, hay un esquema muy general de lo que significa un análisis de riesgo y es algo que funciona en 5 pasos, aunque ahí pongo únicamente 4 y ya van a entender por qué. Primero, y es algo lógico, ¿sí? Yo tengo que hacer la identificación y caracterización del peligro, entendiendo peligro como que haya toda aquella sustancia física o química que pudiera, por sus características inherentes, representar un perfil toxicológico importante, es decir, que si yo me llegara a exponer a esa sustancia, podría llegar a tener alguna afectación a mi salud. Luego viene la caracterización de la exposición, es decir, un peligro puede ser, por ejemplo, el cianuro o el aluminio. Entre los dos, ustedes ya saben cuál es más peligroso. ¿Por qué? Porque sus características físico-químicas y toxicológicas así lo hacen. Entonces, pues, el cianuro, pues, es más tóxico. Entonces, digamos que esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo me expongo yo a esas sustancias? Sea cianuro, sea mercurio, sea cadmio, sea cualquiera de los 12 del patíbulo que habíamos nombrado anteriormente. Una cosa es que la sustancia esté en superficie o esté en el aire y yo la pueda respirar, que entre a través de mi vía inhalatoria, de mi vía oral, de mi vía dérmica, ¿sí? Y otra cosa es que esté 50 metros bajo tierra y yo viva en una casita encima de él y pues la exposición no se da. Eso lo vamos a refinar más adelante. Entonces, primero, identificación y caracterización del peligro. Segundo, caracterización de la exposición. Saber si yo estoy expuesto o no y cómo estoy expuesto, por qué vía estoy expuesto. Luego yo hago la evaluación de la exposición. Todo esto ya existe, no tenemos que inventarnos absolutamente nada. Hay unos conceptos toxicológicos básicos relacionados con la evaluación de la exposición y van a depender de la vía de exposición y van a depender del tipo de sustancia a la que nos pudiéramos estar expuestos. Luego viene la caracterización del riesgo, que me permite saber, qué tan mal estamos, cuál es el diagnóstico, ¿sí? Porque, mira, la máquina humana o cualquier otra máquina de los otros animalitos que hacemos parte del ecosistema ha evolucionado
para poder defenderse de esas agresiones medioambientales. Es decir, yo puedo estar expuesto en este momento a radón, yo puedo estar expuesto a mercurio, a cianuro, a hidrocarburos aromáticos policíclicos, a una gran cantidad de sustancias, pero mi organismo sabe cómo manejarlas hasta cierta dosis. Si se pasa de esa dosis, bueno, ya eso es otro nivel de exposición y podríamos llegar a tener problemas. A eso hace referencia la caracterización del riesgo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el paso lógico posterior a una caracterización del riesgo? Cuando le dicen, venga, tenemos un problema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se quedan sentados? ¿O dicen, no, pues resolvámoslo? Okay, resolvámoslo. Eso se llama gestión del riesgo. ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Hay mucho sobrediagnóstico. Por ejemplo, acá en Colombia hay mucho sobrediagnóstico de exposición a mercurio en diferentes poblaciones. En población negra, en población indígena, en mujeres embarazadas, en niños. Ya sabemos que tenemos un problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Ya está sobrediagnosticado el problema. Y no es solamente un tema de Colombia. En muchas partes del mundo sucede lo mismo. El diagnóstico. Realmente, lo importante de conocer un problema es hacerlo, o sea, conocerlo para poder resolverlo, ¿sí? Porque si no, pues sería solamente un tema de conversación en una tarde de jueves con los amigos y ya. Entonces, la gestión del riesgo es muy importante y tiene que ser muy inteligentemente abordada. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el imaginario popular hay y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy interesante de una cosa que le pregunté a una inteligencia artificial y te lo vemos más adelante. En el imaginario popular hay una asociación directa, no existe necesariamente, entre la presencia de un contaminante y el desenlace fatal. Ustedes ven en noticias, ¿no? Presencia de mercurio en tal zona. Entonces llaman a alguien y entonces dice, no, sí, el mercurio es una sustancia altamente tóxica que puede en algunas formas atravesar la barrera hematoencefálica y entonces no sé qué cosa. Y muestran como el desenlace de lo peor que puede suceder. Pero es que para que eso suceda, tienen que darse unos pasos. Yo tengo que estar expuesto. Eso tiene que estar en unas concentraciones suficientemente altas. ¿Sí? Entonces, hay un esquema muy básico que es un bendito diagrama de Venn, donde me dice, mire, hay que tener en cuenta tres cosas. La sustancia, la vía de exposición y el receptor. Si los tres están juntos, hay un riesgo, hay una probabilidad de riesgo medioambiental. Si no están juntos, no la hay. Por ejemplo, yo tengo un receptor, que soy yo, ¿sí? Y tengo una sustancia contaminante que es cadmio, ¿sí? Yo vivo sobre una megatonelada de cadmio que está a 300 metros bajo tierra. Está la sustancia contaminante, estoy yo, pero el cadmio no es volátil, o sea que no va a haber intrusión de vapores. Por lo tanto, no hay una vía de exposición. Si no hay una vía de exposición, pues el riesgo tiende a cero. Ahora, tenemos, por ejemplo, el receptor y la vía de exposición. Entonces, vivo en el jardín del Edén, ¿sí? Entonces estoy yo ahí. Y tengo mis vías de exposición abiertas, ¿sí? Yo respiro, yo camino descalzo en el piso, como lo que me da la tierra, pero no hay sustancias contaminantes. Por lo tanto, pues tampoco hay un riesgo plausible de exposición a absolutamente nada. Entonces, este diagrama tan básico me puede dar una idea de cuando yo agito mi bandera roja o cuando no lo hago. Entonces, acá tenemos, independientemente de la matriz medioambiental, independientemente de la sustancia contaminante, tenemos el receptor y las vías de exposición. Tres vías principales y una que se activa, pues, dependiendo en casos especiales, que es la vía placentaria. Digamos que tres vías principales: inhalatoria, oral y
Entonces, se entiende exposición como la relación estrecha entre las sustancias presentes en una matriz ambiental, sea agua superficial o subterránea, lo que sea, suelo, aire, y los receptores ubicados temporal o permanentemente sobre ella. Receptor, humano o no humano, biótico o abiótico. Cada uno se aborda de manera diferente. Y eso es lo que nosotros hacemos en Serra. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, normalmente, cuando se hace una evaluación de riesgos, la evaluación de riesgos es un proceso iterativo. ¿Sí? Yo hago una primera aproximación, miro cómo están las cosas, identifico algunos problemas, yo traigo más información a mi escenario para poder hacer digamos que una caracterización del riesgo adecuada. Entonces, si yo tengo un peligro presente, que sé que es tóxico y me expongo, como en la anterior diapositiva, pues yo ya puedo hacer un análisis de riesgo preliminar o primario, que se llama Tier 1 o de nivel 1, donde yo comparo contra unos valores que se llaman índices genéricos basados en riesgo. Los índices genéricos basados en riesgo son esas sustancias que pueden estar presentes en una composición determinada, en una matriz ambiental determinada, para una vía de exposición determinada, sin que eso represente un riesgo significativo para la salud del receptor. ¿Sí? Pero es muy básico, porque no hemos contemplado pues, la probabilidad de exposición. Por ejemplo, si yo vivo aquí, gané mi mano, aquí, ¿sí? Y la exposición está por acá, y la dirección del viento va hacia allá, y las sustancias son volátiles, ¿cuál es la probabilidad de que yo me exponga a los vapores de, no sé, benceno, o acetona, o lo que sea? Yo tengo que incorporar dentro de mi escenario modelos de dispersión de contaminantes. ¿Se acuerdan las primeras diapositivas que veíamos allá atrás y que nos estaban exponiendo tanto el ingeniero como Cintia? Bueno, ahí estamos mirando cuál es la fuente primaria, cuál es la fuente secundaria, los mecanismos de dispersión, etcétera. Cuando todo eso lo metemos dentro del mismo paquete, tenemos muchas más herramientas para poder decir en un nivel 2 o en un tier 2 cómo es el riesgo, ¿vale? De exposición a esas sustancias. Y lo puedo cuantificar. Y puedo decir si el riesgo es aceptable o es inaceptable. El riesgo es aceptable. Listo, fantástico. Hicimos las cosas perfectamente. No hay nada que hacer más adelante. Si el riesgo es inaceptable, entonces tenemos que entrar a hacer algo que se llama la gestión del riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos que entrar. Vamos a hacer como un recuento, ¿sí? De todo lo que tenemos que hacer en una metodología RBCA, Risk Based Corrections Actions, ¿sí? Acciones correctivas basadas en riesgo. Metodología RBCA para análisis de riesgo. Yo tengo que revisar registros históricos de actividades desarrolladas. Yo ya sé que es una mina a cielo abierto que lleva, no sé, 20 años, y empiezo a hacerle como su hoja de vida, ¿no? Ubicamos las principales fuentes de las sustancias de interés. Ya sé qué es lo que estoy extrayendo, cómo es el proceso, cuáles son las sustancias que se me podrían estar generando y por qué vía, por cómo se me pueden estar distribuyendo, si es en el agua, si es en el aire. Realizo mediciones en campo de las sustancias de interés en suelo y agua. Ubico los receptores sensibles que puedan afectarse. Ojo, los que puedan afectarse. No todos. Hay una tendencia a contemplar el peor escenario como el escenario más plausible y no necesariamente eso sucede, ¿vale? Identifico mecanismos de transporte, identifico las vías de exposición de estos receptores que ya marqué, determino las características del sitio, suelo, agua, aire, calculo el riesgo por exposición a esas sustancias que consideré de interés, o sea, aquellas que superaron los índices genéricos basados en riesgo, y finalmente, cuando calculo el riesgo y me da un riesgo inaceptable, pues establezco mecanismos de gestión del riesgo. Generalmente,
o históricamente, o digamos que la tendencia, siguiente diapositiva, por favor, es que la gestión del riesgo sea únicamente remediación. Entonces, remediación para acá, remediación para allá, y no siempre se necesita una remediación. Cada caso se aborda de manera diferente y lo que nos permite RBCA es tomar las decisiones más costo eficientes con tal de que solucionen el problema que medimos. Esto que ven acá, conectado todo con todo, es como el paso a paso, el diagrama de flujo de lo que se tiene que hacer para identificar el peligro, para caracterizar el peligro, para evaluar la exposición, para caracterizar el riesgo. ¿Por qué no está metido ahí la gestión del riesgo? Porque la gestión del riesgo, como les decía hace un par de diapositivas, se tiene que dar de una manera muy inteligente, de una manera muy costo eficiente, y va a depender de las características propias del sitio que se evalúa. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son un listado de actividades que se desarrollan en Tier 1, en Tier 2 y en Tier 3. En toda mi vida solamente he visto Tier 1 y Tier 2. De Tier 3, algo hice parecido en mi tesis de posgrado, que fue monitoreo de policías de tránsito para medir exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero pues, digamos que solamente es esa actividad la que hace parte de lo que se consideraría Tier 3. Generalmente con Tier 1 y Tier 2 se solucionan los problemas o se intervienen los problemas. Ya en cuestiones muy complicadas, muy avanzadas, cuando la población está bastante alterada, ahí se tienen que hacer algunas actividades de Tier 3. Siguiente diapositiva, por favor. Estimamos el riesgo. Sin embargo, cuando se estima el riesgo, hemos identificado en Serra como algunas malas interpretaciones de la metodología RBCA, donde, por ejemplo, uno calcula riesgo individual, o sea, riesgo para cada grupo poblacional, y riesgo aditivo, es decir, cuando el grupo poblacional se expone a contaminante 1, contaminante 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? A veces toman decisiones algunos evaluadores que no necesariamente corresponden a, digamos que a la realidad de lo que pudiera pasar. Entonces ahí digamos que nosotros tratamos de evitar los errores en el concepto de riesgo aditivo y vemos la parte toxicodinámica y toxicocinética de las sustancias para poder entrar en esa clasificación o entrar a hacer una identificación de riesgo aditivo. Y en riesgo individual también se presentan algunas inconsistencias en algunos casos, donde pues eso trae como consecuencia inversiones adicionales del cliente que no son necesarias del todo. Entonces, siempre nosotros nos enfocamos en que el proceso sea costo eficiente y obviamente que funcione, que resuelva el problema. Siguiente diapositiva. Para la gestión del riesgo podemos hacer 1000 cosas. Desde confinar el área afectada, usar barreras que limiten el flujo de contaminantes, cosas tan sencillas como uso de elementos de protección personal, rotación o modificación de jornadas de personal ocupacionalmente expuesto. O sea, hay muchas opciones para hacer la gestión del riesgo y por eso no abordamos digamos que en ese abanico tan amplio de opciones, porque cada caso particular tiene opciones diferentes. Y siempre se debe elegir la más costo eficiente y pues que obviamente funcione y resuelva el problema. Siguiente diapositiva. Alternativas, por ejemplo, para minería de oro. Utilizar alternativas al cianuro, manejo adecuado de residuos, educación y capacitación, no solamente para los operarios, sino también para la zona de influencia de la intervención, ¿sí? Inversión tecnológica también es una alternativa para la gestión de riesgo en la minería del oro. Siguiente diapositiva, por favor. Yo le pregunté a Midjourney, que es una
es una inteligencia artificial que me dibujara cómo sería el miedo a lo desconocido. Y me salió esto. ¿Sí? Ella interpreta todo lo que pudo haber visto en internet y me mostró esto. Esto parece pintado por el Bosco, parece salido de la obra esta del Jardín de las Delicias. Y vemos una persona que está saliendo a un mundo con una cantidad de monstruos y cosas raras que él desconoce, ¿sí? Y básicamente eso es lo que le pasa a las personas cuando no conocen los procesos que se llevan a cabo en su vecindario. Por ejemplo, poblaciones que les dicen, bueno, vamos a hacer una intervención minera en este sitio, entonces ya, digamos que por el desconocimiento, y ese desconocimiento deriva de problemas de comunicación del riesgo, por el desconocimiento se imaginan unos monstruos, unas cosas terribles, pero sí y no, ¿sí? Digamos que las intervenciones, no debería haber una pelea constante entre el desarrollo y el medio ambiente. Tenemos herramientas tecnológicas, tenemos conocimiento suficiente como humanidad, estoy hablando ya como humanidad, para poder tomar las mejores decisiones para disminuir el impacto de nuestras actividades, porque sí o sí vamos a tener que seguir haciendo extracciones de minerales, de elementos, como es lo que nos decía Cintia, de que esto es de interés mundial, el tema del cobre, porque los paneles solares los necesitan y pues sí o sí los vamos a tener que sacar. Entonces, esta es como la visión del temor a lo desconocido de una inteligencia artificial. Y les decía, siguiente diapositiva, que ese temor a lo desconocido deriva de una falla en la comunicación del riesgo. Se supone que la comunicación del riesgo es un proceso interactivo, o sea, entre ustedes y la comunidad, y todos los que hacen parte, de intercambio de información y opinión sobre el riesgo con evaluadores y gestores de riesgo y con partes interesadas. Partes interesadas es la comunidad. Y uno de los problemas importantes que se han identificado en muchos sectores o casos o proyectos es que la comunidad, por temores a veces infundados, otras veces reales, impide el desarrollo de estas actividades. Entonces, la comunicación de riesgos también se ha descrito como un conjunto de procesos y procedimientos integrados que implican e informan a todas las partes interesadas el proceso de análisis de riesgos. Pero ojo, ustedes no le cuentan a su hijo de 5 años la realidad del mundo en unos términos técnicos, ¿no? La comunicación del riesgo es un ejercicio que permite que la otra persona entienda. No es un ejercicio donde yo demuestro que sé técnicamente de lo que hablo. No, yo necesito que la otra persona entienda qué es lo que yo estoy haciendo en un lenguaje que esa persona entienda o que la población entienda, para que ellos comprendan cuál es el trasfondo y cuáles los reales riesgos que se pueden presentar en una intervención de este tipo. Contribuyen al establecimiento de procesos transparentes y creíbles, ¿sí? Creer es fundamental para la toma de decisiones y pueden suscitar confianza en las decisiones sobre la gestión de riesgo. Siguiente, por favor. Yo sé que me estoy extendiendo, ya voy a terminar. La comunicación es un proceso entonces interactivo de intercambio de información, como les decía anteriormente. Su objetivo fundamental es ofrecer información significativa, pertinente y precisa en términos claros y comprensibles, destinados a un público concreto. Hemos tenido la oportunidad desde Serra, por ejemplo, de hacer un ejercicio de comunicación de riesgo a pescadores. Y digamos que eso nos ha dado, eso, bueno, y otras vivencias, nos ha dado, por ejemplo, una retroalimentación interesante de qué lenguaje utilizar. Sí, son personas que no tienen la misma formación que nosotros, entonces yo no puedo pararme en lo más alto de mis títulos y hablarles como le hablo a un colega. Yo necesito llevar un mensaje, yo necesito que ellos entiendan qué es lo que está sucediendo.
y necesito darles un parte de tranquilidad. Si hay un parte de tranquilidad. Si no hay un parte de tranquilidad, pues también tengo que decirles que hay que tomar acción para poder resolver el problema, porque en este tipo de intervenciones, cuando se presenta un riesgo, vincula sí o sí a la población. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos específicos, promover una mayor conciencia y comprensión de las cuestiones específicas sometidas a consideración durante el proceso de análisis de riesgos, ¿sí? Esa generación de conciencia no solamente al interior del equipo técnico del proyecto, sino proyectar digamos que esas ideas al exterior es fundamental. También promover la coherencia y transparencia en la formulación y aplicación de las decisiones de gestión de riesgo. O sea, yo por qué estoy interviniendo esto de esta manera, para qué lo estoy haciendo, cómo eso lo afecta o cómo eso lo beneficia. Establezco una base sólida para comprender las decisiones sobre gestión de riesgos. Mejoro la eficacia y eficiencia global del proceso de análisis de riesgos, porque si yo hago un análisis de riesgos y no lo comunico, pues no estoy haciendo mayor cosa, porque me estoy cargando con un peso que no solamente yo debería cargar, porque la gestión del riesgo se hace entre todos, incluso la comunidad. Fomenta confianza pública y promueve participación adecuada de todas las partes interesadas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, concluimos que todo este proceso de que se llama análisis de riesgos, que lo compone la evaluación de riesgo, la gestión del riesgo, la comunicación del riesgo, uno, es muy característico para cada proceso, para cada proyecto. Incluso si son dos minas de cobre a tajo abierto, una aquí y otra en otra parte del mundo, muy probablemente las intervenciones o las gestiones del riesgo vayan a ser diferentes. Incluso los problemas que yo pueda identificar pueden llegar a ser diferentes. Esto debe tener un abordaje uno a uno, son casos especiales, ¿sí? La comunicación del riesgo es fundamental para poder resolver esos problemas sociales que se nos vayan a presentar con las comunidades principalmente. Y esto debe tener un abordaje prospectivo, ¿sí? No solamente en el inicio de una operación de este tamaño, debo contemplar aspectos relacionados con lo técnico y el cómo hacer, sino también con todos los problemas que se me puedan presentar. Yo sentado desde acá, puedo ver, según lo que voy viendo en el escenario, lo que me van contando, acá puede haber un problema, acá puede haber otro, acá puede haber otro. Y eso es lo que nosotros hacemos desde Serra. Y pues nada, los invitamos entonces a que hagan sus preguntas.